Ver con los dedos. No, no se puede. Mira, la luz incide en nuestros ojos y tenemos unos receptores que convierten la luz en impulsos eléctricos. Convierten cualquier cosa que los estimule en impulsos eléctricos. Que la corteza visual, la zona 13 aquí atrás de nuestra nuca, que es la encargada de procesar lo visual, esa zona se encarga de interpretarlo como visión. Hagas lo que hagas con los ojos, con los receptores de la retina, tus bastones y tus conos, tu cerebro, tu corteza visual lo va a interpretar como luz. Siguiente ejemplo, todos lo hemos hecho. Cierra los ojos y tállatelos con fuerza y vas a ver chispitas. Bien. Las chispitas son conos y bastones de tu retina estimulados por la presión en el humor acuoso que haces al tallarte los ojos, pero no saben interpretarlo como tacto. Lo interpretan como luz. Entonces ves estrellitas. Cuando te pegan y los ojos se te mueven, tú ves estrellitas. Cuando te pegan en la nuca, los impulsos nerviosos, las estimulaciones de esta zona de la cabeza interpretan todo estímulo como luz. Otras zonas del cerebro interpretan las cosas como sonido, como tacto, como aromas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, neurofisiología de primero. Bueno. Ver con los ojos, ver con los dedos es como oír con los codos. Y es más posible oír con los codos que ver con los dedos porque finalmente el sonido es una vibración que a ciertas frecuencias puede ser percibido por un codo. Pero la luz no lo perciben las manos. Si lo pudieran percibir, tú dirías, bajo la mano, mira, hay algo rojo con blanco, ahí tiene unas letras negras, pero más abajo está en una mesa negra. Es decir, simplemente vería con los ojos, sería muy complicado, o sea, sería muy confuso. Con los dedos no se puede ver, pero hay gente que lo ha creído. Abajo a la izquierda tenemos a uno de los objetos de la obsesión de los charlatanófilos en México, que es Jacobo Greenberg, dejándose engañar por un niño de 5 años. Con una eficacia extraordinaria, el niño está fingiendo que lee con los dedos y Jacobo Greenberg está tragándoselo, pero vamos, sin pelar. Si ustedes ven la línea entre el agujerito de la venda del niño y sus deditos, donde se supone que está leyendo, pero está leyendo con el ojito, pues les quedará muy claro qué es lo que está pasando. A la derecha tenemos a un personaje de lo más peculiar en España, que fue Joaquín María Argamasilla, el hombre con los ojos de rayos X, tipo que estuvo engañando en el siglo XIX a españoles y a gente por todo el mundo. Además, el señor Argamasilla, muy famoso, entonces se sintió que él podía engañar a Houdini. Ajá. Houdini descubrió los trucos que utilizaba el señor Argamasilla para ver. Porque cuando un mago le tapas los ojos, ve con los ojos. Hay docenas de trucos. Cualquiera que quiera estudiar un poco de magia podrá enterarse fácilmente de las docenas de trucos que hay para ver cuando te tapan los ojos. Te puedes poner masa y taparte con una venda y luego en la venda pones otra venda de metálica y luego sobre la metálica te pones una capucha hasta acá. Y ves cómo. Es un truco. Y los trucos de magia no se cuentan. Yo tenía un amigo, tenía un conocido, lo trajimos a la Semana Negra en alguna ocasión, el profesor Rochi, un mentalista, no sé si todavía ande por allí, me debes un uñero. El profesor Rochi, que conducía un auto con la cara tapada, con todo el asunto de la masa y la venda de metal y la capucha hasta acá. Y luego conducía, ¿y cómo conducía? Pues viendo. Estaban trucadas las
a las vendas. El truco más fácil es este, es que nadie se venda los ojos. Pero ustedes inténtenlo, si se vendan los ojos, saben que pueden ver por aquí. Para la piñata en México eso no sirve porque la piñata está arriba. Pero mirar por aquí siempre se puede. Sobre todo cuando te acomodas porque dices que, uy, es que te molesta un poco la venda y te la acomodas hasta que puedes ver. Entonces, ay, estoy leyendo el periódico. Bueno, ese es el truco. No hay otro. Pero hace un porrón de años, cuando empezamos a hacer nosotros la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, y yo publicaba esto, que si ven está hecho en impresora de puntos. Nuestra revista está hecha en impresora de puntos, pues no había impresoras láser, pero eran más caras que un hijo tonto en Oxford. Y bueno, y inyección de tinta todavía no ocurría. Entonces esto es de marzo-abril de 1990. Volumen 2, número 3, imagínense, yo era el editor de esto. Ahí fue como aprendí yo a componer cosas en un programa que había en aquel entonces, más primitivo que usar un hacha de pedernal, pero bueno. Pues fue cuando conocí yo en 1989 a Jaime Maussan. Jaime Maussan nos llamó a la recién creada Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica para participar en una demostración de visión extraocular. Esto lo tengo gracias a que Luis Ruiz Nogués ha guardado todo esto en su página web o blog del Marcianitos Verdes, que es una joya, es una enciclopedia verdadera de paranormalidades diversas, y esto lo guardó. Efectivamente nos llamó el 6 de octubre a las 18 horas ante las cámaras de ECO con un personaje que se llamaba Francisco Cimental, y ojalá se esté retorciendo en su tumba. Era un instructor de visión extraocular y traía niños que decía que podían ver con los dedos. El problema, claro, es que cuando traen niños, ellos están manipulando a los niños, están engañando a los papás y enseñándoles a los niños a engañar a sus papás. Porque los niños tienen que decir que ven con los dedos cuando todos sabemos que ven con los ojos. Entonces, la perversidad aquí es decirles a los niños que tienen que engañar a sus papás y a sus profesores porque así les van a hacer mucho caso. Pero no puedes tú tocar a los niños, no puedes, o sea, son niños y tienes que ser enormemente respetuoso. Y me acuerdo, déjame ver si tengo algo para así, va. La preparación fue más complicada de lo que te puedas imaginar. Pero finalmente teníamos a un niño vendadísimo leyendo una revista. Estaba leyendo feliz de la vida y bueno, a Maussan le caían unas babas de 1,40 m de largo y todo el equipo de la televisión. ¡Oh! Entonces estaba haciéndolo así y Víctor Vázquez Valenzuela, el psicólogo, cofundador de SOMIE, tomó una carpeta, las que traía con sus apuntes de la escuela, era el profesor de la escuela de psicología, de la facultad de psicología, e hizo y se la puso aquí, sin tocar al niño. Y el niño mágicamente dejó de ver. Porque no podía ver por el agujerito de la venda. Nada más esto. Maussan nos insultó. Era 1989, entonces ya lleva 35 años insultándonos. Pero luego tuvimos otras broncas con él. Obviamente se dijo que se iba a hacer otro experimento. El profesor Cimental se comprometió. Lo que no sabía Cimental es que antes este truco lo habían hecho los hermanos Altamirano, que son probablemente los que embaucaron a Greenberg. Y los hermanos Altamirano fueron desenmascarados por Randi la primera vez que Randi fue a México. Luego, años después, me contaba Randi que fue a hacer unas presentaciones a Japón y estaba en la televisión japonesa. Pues te dicen, vamos a traer unas personas muy importantes, unos mexicanos que enseñan a los niños a leer con los dedos. Y cuando los Altamirano vieron a Randi, se les enrollaban los calcetines, pero decían, ¿qué hace aquí? Si nos acaba de... Hace 6 meses nos puso como chanclas en México, en un experimento en la Facultad de Psicología, por cierto. Bueno, pues el problema es este. El problema es que hoy hay en México al menos 2 grupos. El Proyecto Mundial B o marca registrada. Igual cuando la marca registrada es del tamaño de la O, ya sabes por dónde va la historia, ¿eh? Se supone que es un supraíndice, no es una R del tamaño del mundo.
y visión extraocular en México. ¿Qué hacen? Enseñarles a niños a ver con los dedos. O sea, enseñarles a niños a engañar a sus papás y a los adultos que se dejen diciéndoles que leen con los dedos cuando en realidad están leyendo con los ojos. Y esto sigue existiendo y tenemos este libro ahora de los nuevos embusteros. De los Altamirano pasamos a los Cimental y de los Cimental a Rendón Ortiz, que dice ver sin ojos, manual práctico y teórico para entrenar a niños, jóvenes y adultos. Ahí probablemente no cuenta el truco de la venda. Ahí lo que hace es como las clases de telepatía que daba, si mal no recuerdo, el brujo mayor en México, Toñito Vázquez Alba, que hacía cursos de telepatía para niños en la revista, publicaba toda la semana, cada 15 días en la revista, su curso de telepatía para niños, y luego tenía niños que los llevaban sus papás para que aprendieran telepatía, pero bueno, los niños no eran sensibles y no reaccionaban y no eran capaces, no tenían poderes sobrenaturales, pero se embolsaba los dineros el gordito. Entonces, aquí con muchas palabras falsas, promete enseñar a leer con las manos. No se puede, ¿ok? No hay una forma física razonable, una explicación, un mecanismo probable que permitiera que tus dedos diferenciaran la tinta negra de la tinta blanca, salvo que estuviera en relieve, pero entonces ya estarías leyendo Braille. O los colores de una fotografía. ¡Ay, aquí está María Félix!, decía un niño. No hay una forma de hacerlo, pero si la hubiera y se pudiera hacer, se estaría haciendo en las grandes instituciones de la visión del mundo. Se estaría experimentando con ello, se estaría utilizando para darle la vista a millones de niños ciegos que tenemos en este mundo. Y si no se está haciendo, no es porque la industria farmacéutica no quiera, sino porque esto es una charlatanería del peor y más desagradable nivel del mundo. Y ahora que me han dicho que en México ha vuelto este embuste, me resulta tan indignante pensar que llevamos más de 40 años peleando contra esto. Y resulta necesario empezar una y otra vez. Y ahora ya toca que empiecen otros. Y no los veo.